¿Qué es la que hay, corillo del Calce? Bienvenidos a una entrevista más para nuestro canal de YouTube y hoy tenemos a un invitado que lo podemos describir de muchas maneras. Él ha hecho de todo, estuvo ahí entre los pilares del género urbano, ha hecho animaciones en el BCN, ha hecho radio, pero hoy lo vamos a recibir como stand-up comedian Mario Villay. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo tú estás, Fernando? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo. ¿Cómo te sientes en este regreso? Ahora 10 años sin reírme. Esa respuesta que has recibido del público, que a pesar de que llevabas un tiempo fuera de la comedia, reaccionaron y fueron a tu espectáculo. Súper brutal, o sea, esa primera función que fue en el Teatro Monero en Cagua, después de 10 años, fue bien especial. O sea, la mayoría de la gente que compró boletos para ese día era la gente que ya sabía que yo hacía esto. O sea, la mayoría de la gente no sabe que yo hago stand-up comedy o que yo hacía stand-up comedy. Se están enterando ahora. Pero eso fue uno de mis hobbies, eso fue una de las primeras cosas que yo empecé a hacer antes de la música, imagínate. Yo empecé en la música en 1997 y ya antes de eso yo iba a Oyster Bar en Isla Verde. Exacto. Y iba a ver a Luis Raúl, iba a ver a JR, iba a ver a Helbert Cruz, a Miguel Morales. Y hacían competencia de chistes y ahí estuve ganando como 2 semanas o 3 la competencia de chistes. Después William Piedra, que era el host de esos stand-up comedy, dijo un día, Mario va a hacer stand-up comedy, y fue mi primer stand-up comedy, fue en Oyster Bar, hace muchos años atrás, 1996 maybe, 1997. Y de ahí en adelante yo lo seguía haciendo, pero como las redes sociales no estaban como ahora para esos tiempos, Claro. poca gente se enteraba, o sea, se enteraba la gente que ya iba a ver stand-up comedy en Puerto Rico, a sitios como Oyster Bar, Samplers, Q5, etcétera, de diferentes sitios de comedia que habían en esos tiempos. Pero esa primera función fue súper especial, la segunda fue más especial todavía, y ahora este viernes 26 de junio hago la tercera y el viernes 3 de julio la cuarta, que ya están totalmente vendidas. Qué bueno. Y me preparo para Ponce 11 y 18. Ah, brutal, también vas para allá, para allá. Voy para Ponce el 11 y el 18. Del sur. Ahora te escucho hablando también de tus inicios, pero escuché que también, mucho antes de la música también, en tus años de escuela superior, tomaste clases de teatro y estuviste también envuelto en el teatro. Escogí clases de teatro con la profesora Magda Torres. De Fajardo, Puerto Rico, y luego cuando salí de la high estuve con José Espósito en la Escuela de Arte en San Juan. Hice obras con Yamari La Torre, hice diferentes tipos de obras de teatro, en Bellas Artes, etcétera. Hice una obra que se llamaba, ay Dios mío, era de un niño que tenía HIV. Entonces era rechazado en el colegio. Hacíamos papel de niños pequeños. Y se llamaba Cuando yo era grande. Y fue una de las experiencias más bonitas. O sea, todas las escuelas iban a vernos. Estuvimos meses en Bellas Artes de Santurce, en Bellas Artes de Cagua. De verdad que fue una experiencia increíble. Y la disfruté. Yo creo que eso, en la escuela Luis Hernán Verona en Canóvana, donde cogí teatro, y luego los 2 años que estuve haciendo obras de teatro con Expósito, yo creo que eso me ayudó muchísimo a lo que hago de stand-up comedy. Stand-up y también te ayuda un poco también en el lado de la música. Claro, ¿sí? Obviamente yo he compuesto más de 100 canciones, y eso también me ayudó yo creo que el arte de estar en un teatro, de improvisar o de crear, eso me ha ayudado a todas las cosas que hago. Después fui promotor de VI Music, ahí fue que empecé a trabajar con Don Omar, Héctor y Tito, Magnati Valentino, Glory, etcétera, Daddy Yankee, y tuve la experiencia. Y yo creo que mi primera base fue la iglesia, luego después la escuela en el teatro. Porque cuando tú, desde chamaquito, yo soy nacido y criado en la iglesia, yo tenía que coger un micrófono, dirigir, hacer devocionales, estar en la iglesia. O sea, tú pierdes el miedo a hablar en público. Y esa fue mi primera escuela. Y ahora que he hecho tantas cosas en el entretenimiento, desde pegar póster hasta ser promotor, hasta componer, hasta corearle a Don Omar, viajar, escribir para diferentes artistas, producir en discos. O sea, y lo del stand-up comedy lo pausé en el 2016 cuando fui papá, y ahora lo retomé en el 2026. De regreso. Mencionaste también a Oyster Bar y a Samplers. Esos son siempre 2 locales que uno, cuando
escucha historias de stand-up comedy, siempre están esos dos ahí. ¿Nos puedes explicar un poco cómo eran, tal vez a nosotros que somos más jóvenes y no tuvimos la oportunidad de llegar Gracias a por esos decirme sitios? viejo. No importa, Fernán, eso me... Bueno, es que no teníamos la edad para entrar ahí en Tienes esos toda la tiempos, razón, sí, tienes sí. toda la razón. Yo tenía casi tu edad cuando, cuando iba a esos sitios. No, pero Oyster Bar era Oyster Bar era un sitio, un pub donde iban bandas locales en Isla Verde, en la misma avenida Isla Verde. Y antes de Pizza City, ahí donde estaba el Walgreens, ahí cerquita era Oyster Bar, ahora son Airbnbs. Okay, sí, Entonces, sí, ese primer piso ahí, los miércoles eran miércoles de comedia. Iba Miguel Morales, Luis Raúl, JR, como te dije, Herbert Cruz, Carlos Merced, que en paz descanse. O sea, iban sin número, Nori Joffre. O sea, iba sin número de personas que hacían comedia. Y los miércoles era fijo de ahí. Okay. A mí siempre me iba a encantar la comedia. Ya yo divisaba que los miércoles era Oyster Bar. Entonces, Samplers era viernes y sábado. Pero mayormente los sábados. Entonces, Sampler fue como esa escuela que nos abrió las puertas a los comediantes que hoy en día son duros. Por ejemplo, Alejandro Gil también empezó en Sampler. Ya yo estaba 2 años antes o 3 años antes que Alejandro. Y Alejandro yo lo conocí en Samplers. Luego empezamos a hacer Q5, etcétera, diferentes tipos. Había un sitio de alitas que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Winstop, no me acuerdo cómo era, sí, pero creo que era allí mismo en el área metro. Y también tenían unos días que era jueves, que eran de comedia. O sea, habían diferentes sitios que habían sitios de comedia. También estuvo Overtime en San Patricio, que Francis Rosa lo llegó a tener un momento dado con Danilo Buchan. Ellos los sábados también hacían comedia. Y yo estuve ahí también. Esos sitios eran los spots que tú divisabas en la semana y ya tú sabías que en la semana tú tenías una opción de ir a ver stand-up comedy y diferentes open mics adicional a Río Piedra, que era otro sitio, que ahí estaba Carlos Amber, diferentes comediantes que Chente, que eran más yo digo más hippie, más universitario. Y pude estar en la mayoría de esos lugares y era una exposición súper brutal. Y William Piedra, que todo el mundo lo menciona, ahí estuvo José Comedy, que hizo el Choli. O sea, pasamos por ese proceso. Hubo una serie de eventos que también hacíamos en los hoteles, que se llamaba el Cartel de la Comedia, y eran 4 comediantes, tipo King of Comedies, que antes hacían en Estados Unidos, y era un host. Y tres comediantes que hacían cada uno una rutina de 15, 20 minutos. Ahí estaba Alejandro, ¿verdad? Ahí estuvo Alejandro, estuvo Carlos Amber, estuvo Francis Rosa, estuvo Danilo, estuve yo. Siempre eran 4. Yo estuve en 2 temporadas. O sea, yo estuve 2 años con el Cartel de la Comedia, que en uno estuve Josué Comedy, Carlos Amber, Alejandro y yo. Y en otro estuve Alejandro, Francis, Josué Comedy también y yo. Nice. O sea que pude estar en dos ediciones del Cartel de la Comedia y me lo disfruté. Y después estuve con Alejandro casi 2 años tureando. Alejandro y yo hicimos show él y yo juntos. Y estuvimos en Punto Fijo, estuvimos en Ponce, estuvimos en Calley, estuvimos en diferentes lugares. Y recuerdo eso y recuerdo, creo que en alguna de las entrevistas hablaste algo bien interesante porque tú atraes un público y Alejandro trae otro de Dorado. Lo dijo Alejandro, pero estuvo brutal porque Alejandro, obviamente Alejandro traía la gente de Dorado, Guaynabo, Riquitillo, en ese universitario, y yo traía todos los cacos, ¿entiendes? Sí, el público era totalmente diferente. Unos pagaban con tarjeta y mi público pagaba en cash. Pero fue una combinación bien bonita que tuvimos por mucho tiempo. A mí me encantaría volver a hacer cosas con Alejandro. Para mí Alejandro ahora mismo es el top en PR. Nice. ¿Sabes? En mi stand-up comedy de ahora comienza con un video de él y el Tony hablando, donde él dice que para él yo fui una inspiración junto con Luis Raúl. Para mí, cuando yo vi ese video, yo dije, wow. Y luego Chente en sus podcasts con Danilo y Alejandro, digo yo que me tiraron un trambo con Kiko Blade también, y me llevaron un miércoles al podcast de Chente, y ahí me pusieron la presión. Tú tienes que volver a hacer, nosotros siempre estamos hablando de que tú eras duro. Y pues
me convencieron y gracias a Dios estoy haciendo, ya voy para la 6ª función. Qué bueno. Tengo ya ofertas de Pensilvania, Nueva York, Miami, Orlando. Sí, que no se So, queda yo aquí, creo se que voy va. para la diáspora también ahora, Kissimmee. También Mayagüez, que vamos a estar haciéndolo después de Ponce, venimos con Mayagüez, que todavía no tenemos la fecha, Okay. y también Canóvanas, porque yo soy del área de Canóvanas. Yeah, sí, So, sí. voy a hacer una función para Canóvanas, Río Grande, Loíza, en Winners Pop. So, Okay. tengo reunión este viernes y vamos a cuadrar fecha. Nice. Y precisamente hablando de todos esos comediantes que mencionaste, Danilo, Alejandro, Francis, que ellos siempre han estado ahí, Alejandro ha hecho Sí. Coca-Cola, pero todos ellos siempre dicen que Mario Viay es el top comedian, stand-up comedian de Puerto Rico. ¿Qué tú sientes cuando ellos que dicen eso de ti? Hermano, todavía me sorprende porque yo soy fanático de ellos y tal vez me sorprende porque ellos han sido más consistentes en la etapa de comedia que yo. Mucha gente no conoce. O sea, esta segunda función que yo hice en el Monero fue esa función. La primera fue la más especial para mí, porque era la primera después de 10 años. Las últimas 2 funciones mías fueron en el Teatro Tapia, 2 funciones vendidas. Y la segunda que hice fue esa que me probé porque la mayoría de la gente que compró taquilla y estaba en el público no me habían visto. Y yo sé que esta tercera y esta cuarta también está esa gente que no me habían visto, pero se ha regado la voz y se vendieron en menos de 24 horas. O sea, y he querido hacerlo como recordando los momentos de yo empecé. Yo estoy empezando de nuevo. Para mí esto es un nuevo comienzo. Okay. Para mí yo soy nuevo. De nuevo. Y que ellos digan eso de mí me halaga. Me trato de mantener humilde porque se le van los humos a la cabeza y después uno se lo cree. Cuando caballos como eso te lo dicen. Pero los estoy invitando a mi show, a cada uno de ellos, porque quiero que también sean parte de que estén allí, me vean después de 10 años y me den sus consejos. No para hacerlos reír, sino para que ellos me den sus consejos, que han estado más activos y me digan, Mario, yo creo que deben mejorar en esto. A mí siempre yo creo que hay un espacio para mejorar. Y me mantengo humilde con Dios por delante y soy muy agradecido con las palabras que cada uno de ellos han dicho. Molusco lo dijo, Chente lo dijo. O sea, cuando esos tipos que han hecho choliseo, ¿me entiendes? Molu hizo choli, Josué Comedy hizo choli, Keropi, que es uno de los más duros ahora también, y es totalmente familiar. Mi comedia no es familiar, mi comedia es de adulto. Uno de mis retos más grandes es poder hacer comedia familiar. Que voy a trabajar para eso también. Pero mientras tanto estoy haciendo lo que yo hacía. Ese personaje que yo hacía, mi comedia es hablando de cosas mías para que la gente se identifique. No es que te vas a reír de un montón de cosas que yo digo, sino es que como yo las digo, tú te vas a identificar de que a ti te pasan. Y esa es la magia de lo mío. Yo creo que soy un buen contador de historias, soy storytelling, tengo muchos punchlines, remate después de remate, tengo esas habilidades que el stand-up comedy requiere. Yo soy como un all around. Por eso a lo mejor ellos dicen eso. Porque yo tengo de todos los elementos del stand-up comedy, yo tengo algo y lo llevo a mi rutina. ¿Y qué son esas cosas que han cambiado del Mario Viay que hacías stand-up cuando estabas comenzando, ahora que regresas? Porque hay muchas cosas distintas que puedes contar, tienes otra experiencia, eres que padre. Soy papá. Ajá. Yo creo que tengo muchas historias de mí como papá, que yo sé que la gente se va a identificar, también de mí como un padre soltero y después de divorciado, los dating, lo difícil que es datear después de estar divorciado. Sí. Yo me divorcié en plena pandemia, por cosas ajenas a mi voluntad, yo estuve 1 año y pico sin datear, sin salir, sin ver a nadie, hermano, encerrado en mi casa. Eso explico que cuando se abrieron las puertas nuevamente, era como que yo estaba en una pandemia sexual. Sí, ¿sabes? No estaba restringido, lo cuento, lo hablo, todo es mío, ¿sabes? Son cosas mías, cosas de amistades también que cuento y mis amistades, muchas amistades han estado en el público. Tengo también crowdwork, que dentro de mi stand-up comedy tengo el storytelling, el stand-up comedy normal de siempre, y también tengo crowdwork. Yo creo que improvisación, que me encanta la improvisación, eso me lo dio la radio. Poder trabajar en radio me dio la improvisación. Yo creo que la diferencia es que ahora estoy un poco más maduro. Antes no velaba que decía, ahora sí ve lo que digo. Y no por lo que la gente piense, sino porque mi hijo va a estar, eso se va a quedar grabado. Y mi hijo lo va a ver en algún momento. Claro. Yo no lo dejo ir, porque esto es para adultos, pero le explico que hay chistes que es un personaje. O sea, ese era mi debate, era que como yo estoy ahora mucho más en la iglesia,
yo no hablo malo. En mi vida personal yo no hablo malo. En el stand-up comedy sí. Entonces es como un personaje. Tengo que cambiar, switchar de Mario Rivera o Mario Villay, el de la música, a cambiar a un personaje que hace stand-up y está en una tarima. Yo me lo descifro como Denzel Washington. Él está en la iglesia, pero él hace películas que mata gente, exacto, que fuma, que consume drogas, que es bichote, etcétera. Pues eso es un personaje. Pues cuando yo subo a la tarima de stand-up comedy, ustedes van a ver a otra persona, no el que ven en mis redes. La mayoría de la gente busca, pero él no es gracioso, yo no veo nada gracioso en sus redes. No, mis redes no son graciosas. Ahora que tiene los clips de comedia. Pero mis redes son yo siendo papá, lo que yo hago normalmente en mi vida. Pero cuando switchean ahí, cuando me ven, ahí es que dicen, yo no sabía que tú podías hacer esto. Okay. Y ese es el regalo más brutal. Qué bueno. Y obviamente, al estar ligado a la música por tanto tiempo, desde tus comienzos en el stand-up siempre han ido personas conocidas del género urbano. Escuché también una historia que hiciste que me gustó mucho, que después de grabarse el video de Gata Gangster, Daddy Yankee y Don Omar estuvieron en Samplers. Después del video de Gata Gangster, Daddy Yankee y Don Omar juntos estuvieron en un stand-up comedy mío. Eso es pocas veces se ha dado que estén. No, esa fue la única vez que ellos fueron o sea, no, Don Omar fue más veces, pero Yankee y Don Omar juntos fueron esa vez. Yo creo que esa es la única vez que Yankee también ha ido. Yankee, uno de los manejadores ahora de Yankee, que es Grandino, que trabaja con Yankee, trabajó con Wisin y Yandel, etcétera, y trabaja ahora con Chencho Corleone también. Fue a mi segunda función. Fue con Master Joe, fue con varios del equipo de trabajo de ellos. Yankee iba a ir, pero me dijo, ve, cualquier cosa pendiente, pero si Yankee va. Nice. Obviamente yo creo que es una comedia de adulto y a lo mejor con su nueva vida también uno lo verá bien y lo más seguro no pudo ir y tal vez, pero ¿sabes? Yo sé que muchos de estas figuras grandes me admiran y me apoyan desde la distancia. O sea, no los tengo que tener allí para saber que me apoyan. También hay otros que van, o sea, fue Zuleika Rivera, fue Luyan, esta última pasada, fue Molusco, fue el Tony, bajaron la gente de Mofongo Kings desde Orlando, ellos bajaron solamente para acá. Bueno. Hay muchas personas, Coyote fue, Carlos Arroyo fue, Eric Dual fue, tengo artistas que están yendo ahora, o mi management compró taquillas para esta función, que es el manejador de Arcángel. Nicky Jam se enfermó ese día. Nicky Jam iba a ir porque yo lo hice una semana, o sea, 2 días antes del concierto de Nicky. Y fue el equipo de trabajo, el manejador de Nicky, fue Valentino. Nicky iba a ir con su esposa y le cayó mal algo de comida ese día y no pudo ir. Y me dice, yo me arrepiento tanto. Yo quería ir para allá, porque Nicky fue a mi último del Teatro Tapia. Y Arcángel también fue a mi último, Pucho. O sea, han ido muchos artistas. Y también tengo rutinas que tienen que ver con la música. Aprovecho que puedo hacerlo. También, estoy hablando, una de mis rutinas que más le gusta a la gente es cuando yo hablo de la vez que fui con mi hijo al cumpleaños del hijo de Tito el Bambino, y este fin de semana fue el cumpleaños número 14. Y por eso yo subí en mis redes. ¿Alguien se acuerda? Solamente para los que vieron mi stand-up. Entonces la gente empezó a reírse, me empezó a comentar. Obviamente la gente que no me ha visto va a saber esa historia ahora porque es una parte de la rutina. Cuento anécdotas de mis compañeros, cuento anécdotas mías, todo es acerca de mí. No voy allí a apelar a la gente y a coger a la gente de punto. Yo contesto si me contestan. Pero el público se hace parte de mi rutina también. Así es que me encanta, o sea, me lo estoy disfrutando mucho. Brutal. Y tengo que aprovechar, Mario, yo sé que estamos hablando de tu parte de stand-up comedy, pero no puedo desaprovechar la oportunidad para que aquí en el Calce nos hagas una anécdota porque tú estuviste presente y fuiste parte de la grabación de uno de los temas del género urbano más importante y más icónico, que fue Ronca. Ese tema que los que trabajamos en una oficina normal vamos por ahí por la mañana creyéndonos que vamos a hacer algo bien. Ronca. Yo soy parte de la composición del tema. Soy parte de la producción del tema junto con DJ Eliel y Don Omar, obviamente. La mente maestra es él, William. Y Héctor, que fue parte, Zion fue parte. La historia resumida rapidito, poco. Un día estamos en VI Music en Santurce. Nosotros decíamos el estudio El Meadito. Todavía no teníamos estudios a nivel de cómo son los estudios ahora. Le decíamos El Meadito porque era un cuartito en la parte de atrás de una casita en Santurce, donde estaban las oficinas de VI al frente y el estudio atrás.
Entonces ahí estaba él, y yo estoy con Don Omar y él, y vamos a hacer una canción para el disco de Godfather 2, que nunca había salido, que no salió, que creo que lo van a sacar ahora, después de tanto tiempo. Pero en ese momento estamos grabando la canción y estamos creando ideas con el piano, Eliel, y Eliel toca esa melodía en para pam, para pam, para pam, para pam, 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 pam. Todavía no tenía baterías ni nada. Y Don Omar empieza a hablarle a Eliel, ronca, dale, el mejor productor del género con el mejor cantante en tus manos. Eliel ronca, le decía al oído como que motivándolo para eso. Y yo digo, eso se oye en la madre, ¿por qué no lo graba? Y sacaron un microfonito y empezó Don Omar lo mismo que dice en el tema, a decirlo. Era como que pompeando a Eliel en la pista. Sí, el mejor género en tu mano, Eliel ronca, dale Eliel ronca, ronca, dale con el tonca. Y Don Omar saca eso. Y yo hago, anda. Y grábalo, lo grabamos. De momento, Zion llega al estudio. Ah, ok. Y estamos así, va, y estamos, estamos Zion y yo sacando eso. Y Zion sale con el wow, y yo ninguno va a querer, lo que hacen es frontear. Y Zion conmigo, y lo componemos, esa parte. Y Zion, grábala ahora. Y Zion la graba. Zion sacando melodía es una máquina. Entonces, ahí yo llamo a Héctor, y Héctor estaba por Gurabo, recuerdo como hoy, y era como la 1 de la mañana, y yo, Héctor, tienes que escuchar esto, yo creo que si tú tiras aquí, eso es lo que falta, un verso tuyo, ya Don está tirando los versos, pues dame un break, que estoy lejos, estoy medio ronco, pero llego. Y Héctor llega como a las 2 y pico de la mañana, 3, ya Don Omar se había ido, y yo le digo, Don Omar la quería hacer así en bounce, para pam, porque el bounce estaba pegado para eso, no tenía baterías de reggaetón. Y Héctor llega, y yo le digo, Héctor, tenemos esto. Don Omar y yo escribimos el verso tuyo, loco, los dejo. Ustedes estos tiran de lejos, frontean y son mi reflejo, como los mata el viejo. ¡Diache! Y Héctor viene y lo graba así como nosotros lo escribimos, y después le cambia el flow, loco, los dejo. Y le da el flow de él en la segunda vuelta. Y yo, eso está brutal, déjalo ahí, estoy ronco, pero yo lo vuelvo y lo grabo. Y yo, no importa, déjalo ahí grabado. Y Héctor me dice, vamos a llamar a Rafi Mercenario para que le meta las baterías. Y llamamos a Rafi Mercenarios ahora, que era de allí de Santurce, y le mandamos el proyecto. Y Rafi al otro día nos envió las baterías. DJ, Rafi, ronca, y le metió las baterías de reggaetón. Luego de eso, ahí mismo Don no quería que saliera con el reggaetón. Don la quería sin las baterías de reggaetón. Okay. Y porque Don siempre ha querido evolucionar, hacer cosas diferentes. Lo quería un bounce. Y yo voy a hacer las dos versiones. Y se la voy a enviar a Coyote a ver cuál le gusta. Se la envío a Coyote a la radio. Y era un sábado, y Coyote dice, ¿la puedo estrenar? Y yo, estrénala. Vamos a estrenarla. Y la estrenamos en reggaetón. Y es la primera canción que también tiene repetición instantánea. Que era una... Yo dije, yo quiero poner esta canción y que se oiga 2 veces corrida. Y Coyote dice, pues vamos a darle. Esa fue una idea mía que le dije a Coyo. Y Coyo dice, tranquilo. Y cogió la voz del italiano, que en paz descanse, el locutor. Y cuando se acababa la canción decía, estás escuchando una repetición instantánea ahora en The Show. Y volvía, empezaba la canción de nuevo. Y empezaba ya. Y la gente lo oía back to back, la misma canción. Y esa fue la primera canción que tuvo repetición instantánea. Después era una estrategia que usaban las disqueras para pegar las canciones y hacer las canciones que eran de estreno dura, pues se ganaba una repetición instantánea. Esa es la historia de Ronca. Y el video está brutal porque el video, Don Omar y Héctor estaban en guerra. Esa fue la primera vez que empezó la guerra entre Don Omar y Héctor, que estaban enemistados. Así es que el video, en vez de un día de grabación, tuvo que ser de 2. Porque el día que fue Héctor no fue Don. Y el día que Don no fue Héctor. Zion fue los 2 días. Y Zion grabó los 2 días. Por eso es el video, cuando tú ves que yo estoy en una mesa con Don Omar, y estoy así, como en una mesa con botellas y cosas, y modelos. De momento Héctor, con el bastón, rompe la de esto, y Luis Martínez, que fue el genio detrás de video, y Sonia Clavel, la manejadora de Ivy Queen, que trabajaba en VI en ese momento, que el video en ese instante costaba $40,000. Terminamos pagando casi $80,000 por un video en el 2006. Sí, o sea, eso es como pagar $200,000 o $300,000 o $500,000 hoy en día. Entonces Luis Martínez dijo, vamos a hacer como si yo estuviera aquí. Todo el video parece que estamos en el mismo sitio, porque en esa imagen nosotros como que mirábamos hacia la puerta y hacíamos, mira, ¿quién llegó? Pero en realidad Héctor no estaba. Héctor grabó el otro día. Eso es una de las historias que la gente no sabe. Así es que Don Omar, si ven el video, vayan y vean el video de Ronca. Todo el mundo
grabamos en 2 días por separado. Y ese último día, Eliel estaba tan cansado, porque Eliel era el productor de ese disco, era el disco, Eliel el que habla con las manos. Se enfermó, tuvimos que llevárnoslos en ambulancia ese día, que él era diabético. O sea, fue uno de los videos con más situaciones, pero uno de los videos más exitosos que la gente ni se imagina. Sí, brutal, Mario. Y vamos entonces ahora, ya que estamos hablando del género urbano, vamos a combinarlo con tu parte de comedia. ¿Quién tú crees de todos los exponentes del género urbano que hoy, si se trepan en una tarima a hacer stand-up comedy, romperían? Pues quiero decirte esto, Nicky Jam es uno que siento que la tiene. Inclusive he tenido conversaciones con Nicky Jam y él me ha dicho, en uno de tus shows yo voy a hacer 10 o 15 minutos de opening. So, he tenido esa conversación con Nicky. Sí, estoy loco porque Nicky... Y Nicky tiene muchas historias. Demasiado. Y Nicky tiene esa habilidad de hacer reír natural. Y el otro es Jay Wheeler, brother. Jay Wheeler la tiene. Jay Wheeler la tiene. Yo creo que el caso que se dio en el Choli era como un buffet de todos los talentos que tiene Jay Wheeler, y en un buffet tú nunca vas a comerte todo lo del buffet. Claro. Sí, hay gente, yo voy a un buffet y lo más seguro me como los camarones, me como el pollo, me como un arroz, pero dejo otras cosas. Y la gente que fue allí tenía un buffet de Jay Wheeler. So, allí estaba gente que quería ver a Samira, ver a Juni, verlo a él haciendo stand-up comedy, verlo de la Cooking with the Wheelers y verlo a él en música. So, estaba dividido el público. Yo creo que si Jay Wheeler coge y dice, ¿sabes qué? Yo voy a coger vamos a poner que ese día Jay Wheeler hubiese dicho, yo voy a hacer todo lo de streaming mío, lo voy a hacer en el Choli, pero el día antes voy a estar en el Bellas Artes. Hubiese llenado el Bellas Artes y la historia hoy hubiese sido diferente. Jay Wheeler tiene demasiado, mucho talento. Yo creo que yo apuesto por Jay Wheeler todavía. Nicky Jam es uno que yo sé que la tiene. Y así... Ñejo, más o menos, ¿verdad? Ñejo está cool. Ñejo está cool. Yo vi a Gelostar en Ponce haciendo algo. Yo creo que hay mucha gente que tiene esa habilidad. Hay que ver cómo la lleva y la hace de ellos. Pero los dos que siempre pienso es Nicky Jam y Jay Wheeler, los dos tipos. Y tengo una pregunta más también. Tienes un montón de composiciones. Al momento también de escribir tus stand-up, ¿llevas parte de lo que sabes de la música, ese ritmo que también hay que tener para entonces llevarlo a la comedia? Pues sí, mira, en la composición de la música, ya lo que buena esta entrevista, la composición de la música, hay unas etapas, o sea, unas bases que tú tienes que cumplir. Yo cuando voy a escribir una canción, pienso siempre en el artista que quiero que interprete esa canción, porque yo no soy ese artista. Yo me meto en el artista y voy estudiando el artista. Por ejemplo, Don Omar, pues que ya yo llevaba 9, 10 años al lado de él. O sea, ya yo lo conocía. Héctor me dio la oportunidad, Héctor, lo que yo le compuse, más Nati Valentino, que yo le he compuesto. O sea, pues ya yo los conocía. Sé cómo podían pensar, sé lo que le podía gustar y me metía en eso. Pero cuando vas a hacer una canción tienes que desarrollar un buen intro para que atrape a la gente. El coro es fundamental porque es lo que es repetitivo. Y aunque antes los versos no había que ser tan exigentes en los versos, los versos siempre han sido parte importante, porque si en los dúos antes el que verseaba la dejaba caer, pues el coro no iba a ser tan importante. Imagínate Wisin y Yandel, Wisin no teniendo un verso como los que tenía y dejando nada más que Yandel cargar el coro. O Yandel con un coro flojo y Wisin con un verso súper brutal y el coro era flojo. No. Había que tener un balance. Cuando compones, yo pienso en el intro, pienso en un buen coro, un gancho también, que es esto, y un buen verso. Esas son las etapas de que tú compones una canción. En el stand-up comedy, tú tienes que tener un buen inicio y atrapar a la gente, porque la risa es contagiosa. Una vez tú los tengas, ellos van a estar contigo ahí. Yo creo que debes tener un buen arranque, un buen storytelling, tener buenos punchlines rápidos y hacer que la gente se meta en la historia tanto que sea parte de lo que tú estás contando. Y como te digo, no que se rían de ti, sino que se rían contigo. Ellos tienen experiencias que tú estás contando y que ellos se identifican. Y tú la estás contando que te pasó a ti, pero ellos se están riendo de lo que le pasó a ellos, que es parecido a lo que te pasó a ti. Yo creo que esa es la clave, y tener un buen cierre. El medio es bien importante porque tus mejores punchlines los tienes que tener en el medio para que la gente no sepa decir, mano, lo más que me gustó fue esto, porque no saben, porque tienes 2, 3 punchlines en historias bien duras en el medio. El arranque y el cierre tienen que ser también memorables, pero no es que tienen que ser lo mejor. Es que tienes que atrapar a la gente y despedirte con algo duro
para que la gente diga, wow, Sí, qué se chévere. quedaron eso es lo que recuerdan. Y es lo que recuerdan. So, yo creo que eso es lo que me ha dado, o sea, mi show dura 1 hora y 30 minutos. O sea, 1 hora y 30 minutos hablando solo. Duro, sí. Micrófono, un stool, como los tiempos de antes, y yo y el micrófono y la gente. So, de esa cita, yo sé que les va a gustar. La gente de Ponce, 11 y 18, el 11 ya está casi terminándose de vender. 11 de julio, sábado. 18 de julio también sábado. Así es que la gente puede tirarse el trip de cualquier parte de Puerto Rico a Ponce y se lo disfrutan, ¿me entiendes? ¿Y dónde es que pueden conseguir los boletos? Tiquetera.com, el 11 y el 18, que es lo que hay disponible. Exacto, pues excelente, Mario. De Gracias, verdad, gracias por este rato, No, gracias a por ti. la conversación. Y ustedes, amigos del CALCE, quédense conectados a todas nuestras redes sociales.